con el examen neurológico. Estamos ahora hablando sobre la valoración de los pares craneales. Habíamos hablado ya del primero, del segundo y de los oculomotores, que es el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. El quinto par craneal, que dijimos que es un nervio sensorial puro. Sin embargo, hay que siempre acordarse de las tres ramas del trigémino, las zonas de exploración y la porción masticatoria, que vendría a ser la parte motora, y la participación del trigémino como en el reflejo corneal, que es muy importante la valoración de este reflejo. Ahora tenemos justo en la sala de urgencias un paciente con un trauma cráneoencefálico severo y nos pidieron una valoración a neurología sobre el criterio de una muerte encefálica. Y después de la valoración clínica, el neurólogo tiene que estar en capacidad de definir si el paciente tiene o no tiene muerte encefálica. ¿Cuáles son los criterios de muerte encefálica? Que el paciente esté en coma y que el paciente no tenga reflejos del tronco. Y como ustedes ven, aquí estamos revisando ya algunos reflejos. Y este es uno de los reflejos que se valora no solo en este paciente, sino en general en pacientes con afectación del estado de conciencia. Siempre se valora el reflejo corneal. Y les decía que al estimular la córnea vamos a tener una respuesta de cierre palpebral. Entonces el trigémino vendría a ser el nervio aferente y el oculomotor vendría a ser el nervio eferente. Sin embargo, hay textos en donde se habla que más bien el orbicular de los párpados del ojo sería el responsable. Y aquí se habla que más bien el séptimo par craneal tendría que ver en esto. Pero bueno, en definitiva lo que se establece es la vía de aferencia, que es el quinto par craneal. Y ahí empezamos a hablar sobre el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Este es un nervio mixto, tiene actividad motora, netamente motora, un 70% yo diría que es motor. Tiene actividad sensitiva y actividad autonómica. Habíamos hablado de que es importante saber que este es un nervio que nace a nivel de la unión bulboprotuberancial, que es un nervio, el único nervio que tiene conexión con el oído interno a través del ganglio geniculado, y luego de salir del oído interno, este nervio emerge por el agujero estilomastoideo, y aquí es importante entender esto. Las dos ramas de división del facial, la rama superior y la rama inferior. La rama superior les decía que inerva la musculatura superior. ¿Esto qué quiere decir? Frontal, orbicular de los párpados, nasogenianos, bucinadores, y toda la musculatura que está por encima de la arcada dental. Mientras que la rama inferior va a dar inervación a la arcada dental, mientras que la rama inferior propiamente dicha va a dar inervación a la boca, ¿no es cierto?, y al mentón y al cutáneo del cuello. Esto es importante tener claro, las dos ramas del facial, la superior y la inferior, y la distribución por zonas. No se olviden, superior, ojo, nariz y mejillas. Inferior, boca, mentón y cuello. Es la división funcional del nervio facial. ¿Por qué es importante entender esto? El nervio facial nace, ¿no es cierto?, en la unión bulboprotuberancial, y de aquí el nervio facial, como ustedes ven en esta gráfica, va a tener las dos ramas, la rama superior y la rama inferior. Una lesión dependiente estrictamente del nervio, lo que provocaría es una afectación, ¿no es cierto?, tanto de la rama superior como de la rama
inferior. Y por tanto, el paciente lo que va a tener o va a presentar es una parálisis de toda la musculatura facial, tanto la superior como la inferior. Por eso ustedes van a ver en esta gráfica esta línea en verde que está indicando que hay un daño hemifacial. Cuando se lesiona la rama inferior, y esto se llama parálisis facial periférica. Por eso se llama parálisis facial periférica, porque se lesiona el nervio o las ramas periféricas del nervio facial. Y aquí ven ustedes en la gráfica las dos ramas, tanto la superior como la inferior, pero ya aquí habíamos hablado de que son dependientes de un solo nervio. Pero este nervio facial tiene núcleos de nacimiento también en la corteza cerebral. Y ustedes van a ver aquí, una vez que el núcleo ya dio nacimiento, ¿no es cierto?, a las ramas tanto superior como inferior. En la parte posterior, ustedes se van a fijar que hay otros núcleos de nacimiento de la rama inferior, si ven aquí, y otros dos núcleos de nacimiento de la rama superior. Aquí hay una diferencia con respecto a la vía central del nervio facial. A nivel central, vamos a decir que la rama inferior tiene dos núcleos de nacimiento, a diferencia de la rama, a diferencia del núcleo periférico. Y a nivel de la rama inferior, fíjense aquí, la rama inferior tiene un solo núcleo de nacimiento a nivel central, mientras que la rama superior tiene dos núcleos de nacimiento. Y aquí otra particularidad. La rama inferior se conecta con la corteza cerebral contralateral. Miren. Mientras que la rama superior tiene dos vías de conexión, una hacia la porción contralateral, miren. Pero aquí hay una salvedad. El otro núcleo de nacimiento comparte dos niveles. Una que va a la corteza ipsilateral, ¿no es cierto? Y otra a la vía contralateral. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando se provoca una lesión, vamos a hacer de cuenta en este gráfico, una lesión a nivel supranuclear, esto quiere decir a nivel de la corteza cerebral, van a ver ustedes que se va a afectar uno de los núcleos de la rama superior y uno de los núcleos de la rama inferior, ¿sí? Pero el otro núcleo que tiene un control ipsilateral, que es decir, este que no se cruza, es el que permite el funcionamiento de la musculatura facial superior. Y ahí la diferencia de una parálisis facial periférica de una parálisis facial central. Aquí, como ustedes ven en este gráfico, ¿no es cierto?, lo que va a pasar con este paciente es que se afecta la musculatura inferior, pero no se afecta la musculatura superior. En definitiva, la parálisis facial puede tener dos tipos de origen. Un origen periférico, a nivel del nervio periférico, o una lesión a nivel central, a nivel cortical. Las lesiones periféricas producen daño de las dos ramas, por lo tanto, provoca una alteración en el movimiento de toda la musculatura facial. Las lesiones centrales van a provocar un daño solo de la musculatura inferior. ¿Por qué no se afecta a la musculatura superior? Porque el nervio facial a nivel central tiene un núcleo ipsilateral, que es el que le permite mantener la movilidad. Parálisis facial periférica cuando se afecta toda la mitad de la cara. Y parálisis facial central cuando se afecta solo la mitad inferior.
para que no se olviden. La parálisis facial periférica es completa. Afecta toda la musculatura facial. La parálisis facial central es incompleta. Afecta solo la musculatura inferior. Y esto es muy importante para poder nosotros definir dónde está la lesión. Si yo tengo que evaluar un paciente y viene con una debilidad hemifacial, esto quiere decir de la mitad de la cara, la sospecha clínica mía debe ser que se lesionó el nervio. Pero si yo tengo un paciente que solo se lesionó la musculatura inferior y la superior está conservada, la sospecha que yo tengo es que es un daño cortical o a nivel central. Esto tiene que quedar claro para entender el compromiso del nervio facial, y esta es una entidad clínica que suele verse con frecuencia en las consultas. Muchos pacientes vienen por debilidad o parálisis de los músculos de la cara. ¿Qué tiene que hacer el neurólogo? Entender, ¿no es cierto?, qué es la parálisis facial, que hay dos tipos de parálisis facial, una periférica y una central. ¿Cuándo es periférico? Cuando se afecta toda la musculatura, y cuando es central, cuando se afecta solo la musculatura inferior. Pero ahora ya sabemos por qué se produce este fenómeno. No se olviden, parálisis facial periférica, lesión al nivel del núcleo. Parálisis facial central, lesión a nivel de la corteza cerebral. El octavo par craneal está formado por dos nervios, el nervio vestíbulo coclear, y estos a su vez tienen dos niveles de funcionalidad. El vestíbulo coclear está definido por el nervio coclear, que es el nervio de la audición, y el nervio vestibular, que es el nervio del equilibrio. Los dos a la vez forman el nervio vestíbulo coclear o octavo par craneal, y cada uno de ellos con sus niveles de funcionalidad. ¿Qué evaluamos cuando nosotros examinamos un paciente, el octavo par craneal? La función auditiva, ¿no es cierto?, para lo cual podemos generar estimulación auditiva o a través del uso del diapasón. A través de estos dos métodos podemos nosotros evaluar la función auditiva. Y la función vestibular, donde nosotros vamos a evaluar la presencia del nistagmus, la prueba de Romberg, la prueba de índice de Varani y la maniobra de Dys-Hallpike, para evaluar la función vestibular. Aquí van a ver ustedes, ¿no es cierto?, dos cosas que son importantes en la evaluación del octavo par craneal. No se olviden, el octavo par craneal o rama vestíbulo, ¿no es cierto?, coclear, así también se le denomina en algunos textos, tiene que ver con dos funciones: la función auditiva y la función vestibular. ¿Cómo valoro yo la función auditiva? A través de la estimulación auditiva. ¿Qué tipos de estímulos se pueden utilizar? Podemos utilizar nuestra propia voz. Podemos utilizar la fricción de nuestros dedos. El pulpejo de nuestros dedos al friccionar genera un sonido. Podemos utilizar nuestras uñas. Las uñas, el momento que toman contacto y hacen fricción, también genera un sonido. Cualquiera de esos tres estímulos auditivos sirven para evaluar la función auditiva, la audición. Al utilizar la voz, lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy a acercar al oído del paciente, le voy a pedir que cierre sus ojos, le voy a dar pautas. Por ejemplo, yo puedo denominar nombres, cosas,
objetos, puedo nominar números. Y le voy a decir en voz baja, si es posible que solo sea captada por el mismo examinador, varios de estos estímulos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Qué día es hoy? Esta prueba va a ayudar a que podamos nosotros evaluar cómo está la capacidad auditiva de nuestro paciente. Entonces, no se olviden, lo que hacemos es acercarnos al pabellón auricular del paciente y en voz baja, ¿no es cierto?, le vamos a estimular para establecer si hay o no hay audición. Podemos, como les dije, utilizar el pulpejo de nuestros dedos. Cuando nosotros friccionamos el pulpejo de nuestros dedos, generamos un sonido. Y si eso lo acercamos al pabellón auricular, le preguntamos al paciente si él escucha este estímulo, ¿no es cierto? O podemos hacerlo también a través de nuestras uñas, nos podemos valer de nuestras uñas. Al generar una fricción, genera un sonido. Y le vamos a preguntar al paciente si él escucha este sonido. Para nosotros, en una zona abierta, probablemente no se ha percibido ese sonido. Si yo, por ejemplo, a ustedes les hago esto y les digo, escucha, me van a decir, no, doctor, no escuchamos nada. Pero si al paciente que estamos examinándole, le pedimos que cierre sus ojos y estimulamos a través de nuestras uñas, ahí sí vamos a tener la percepción auditiva del sonido. Para la función vestibular, como les decía, vamos a emplear la evaluación del nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? El nistagmo es un movimiento involuntario rítmico de los ojos a la estimulación visual. ¿Cómo conseguimos el nistagmo? Le vamos a poner un objeto cerca del paciente, le vamos a decir que mire ese objeto y le vamos a pedir que siga ese objeto con sus ojos. Le vamos a hacer en dirección primero horizontal y luego lo vamos a hacer en dirección vertical. Al hacer estos movimientos, normalmente, en el momento hagan ustedes esta prueba en su casa, cojan un esferográfico o algo que pueda servir para estimular la vista. Le van a poner delante suyo este objeto, van a mirar ese objeto, van a desplazar este objeto en sentido horizontal, no mueven su cabeza, sino solo sus ojos. ¿Y cuál es la prueba? Decirle al paciente, mire este objeto, sígale a este objeto solo con su mirada, no mueva su cabeza, solo los ojos. Entonces le vamos a pedir que mire hacia la derecha, le vamos a pedir que mire hacia la izquierda, que mire hacia arriba o que mire hacia abajo. Al hacer estas maniobras, lo normal es que no se produzca ningún tipo de movimientos involuntarios a nivel de nuestros ojos, pero lo patológico es que haya la presencia del nistagmo. Mire para acá y ustedes van a ver el ojo empieza a hacer este movimiento. Un movimiento oscilatorio horizontal. Puede hacer este movimiento, un movimiento oscilatorio vertical. Pero, ¿qué me interesa a mí evaluar en el sistema vestibular? La presencia o la ausencia del nistagmus. Prueba de Romberg. A este paciente, déjeme ver, yo tenía por aquí el Romberg. A este paciente le vamos a pedir, ¿no es cierto?, que se pare. Romberg. No, me parece que está en el otro. Déjenme ver un segundito.
Sí tenía yo un gráfico del Romberg. Bueno. No. No, a ver, aquí parece que tengo. Consulta externa de neurología, buenos días. ¿Qué dices, Lisbeth? Dime. Dime. Ya, ¿cuál? Ah, sí, de la señora que tenía esa alteración de la marcha, ya. Ya, así es. Así sí me contó la May. Ya, claro. Claro, ciérrale nomás. Pues ponle que se descarta compromiso neurológico y que quedaría órdenes de traumatología. Ya, Lisbeth, gracias. A ver, chicos, yo tenía aquí todas las pruebas vestibulares. Parece que está en las otras disposiciones. Bueno, a ver, entonces, Doctor, dime. soy John Calderón. No podía conectarme porque tuve unos problemas de conexión, pero ya los pude restablecer y ya estaba, ya, Ya te pongo, no te preocupes. discúlpeme, doctor. Yo también, doctor. Kevin Cando también tuve un mismo inconveniente que me ayude con eso, por favor, doctor. Disculpe la interrupción. Ya les pongo. Gracias, doc. Ya. Gracias, doctor. A ver, entonces les decía que estábamos en la evaluación, ¿no es cierto?, del octavo par craneal. Ya habíamos hablado que para evaluar la función vestibular tenemos que hacer la valoración del nistagmus. No se olviden cómo se hace la exploración. El médico lo que va a hacer es colocar un objeto por delante del paciente, va a hacer el seguimiento solamente ocular de este objeto y va el médico a observar la presencia de un movimiento involuntario oscilatorio de los ojos y eso se llama un nistagmus. Al hacer movimientos oculares tanto horizontales como verticales. La presencia del nistagmus indica afectación del sistema vestibular. La prueba de Romberg. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Le vamos a decir que se pare, ¿no es cierto? Le vamos a hacer parar en posición erguida. Le vamos a decir que junte sus pies, que ponga sus brazos hacia los lados, ni más ni menos como es la posición anatómica. Si han visto la posición anatómica, aquí había en el sistema nervioso periférico, tenía yo un esquema, algo parecido a esto, ¿no? Esta es la posición anatómica, entonces ustedes le van a decir al paciente que se ponga en esta posición de pie, que junte las piernas y ponga sus brazos hacia los lados. Normalmente el paciente es capaz de mantener esta postura fija
sin presentar bajo ningún concepto movimientos, ya sea hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás. Cuando existen estos movimientos, el médico tiene que describir esto y se llama lateropulsión cuando se va hacia los lados, anteropulsión cuando se va hacia adelante y retropulsión cuando se va hacia atrás. No se olviden, si yo le pongo al paciente en esta posición erguida con los brazos abiertos, pies juntos, ojos cerrados, el paciente tiene que ser capaz de mantener esta postura por aproximadamente un par de minutos, unos 3 minutos. ¿Y qué voy a evidenciar yo? La ausencia de movimiento o de desplazamiento del cuerpo de este paciente. Si el paciente desplaza su cuerpo, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, eso se describe como lateropulsión, ya sea derecha o izquierda. O si el paciente se desplaza hacia adelante, anteropulsión. O si se desplaza hacia atrás, retropulsión. Y si el paciente no es capaz de sostener esta postura y se cae, esta maniobra produce la caída del paciente, a esto se llama un romber positivo. Entonces van ustedes a cómo van a evaluar el octavo par craneal. Primero van a evaluar la presencia del nistagmus, luego la maniobra de romber para poder evaluar si hay o no hay inestabilidad postural. La prueba de índices. Le vamos a pedir al paciente que se pare y le vamos a decir que ponga sus manos al frente con sus dedos índices en esta posición. Así le vamos a decir, póngase al frente en esta posición. Cierre los ojos y manténgase ahí. ¿Y qué es lo que valora el médico? Pone el médico sus manos en esta posición justo al frente de los dedos índices del paciente. Índices del médico con los índices del paciente. Y yo pongo los dedos frente a los dedos índices del paciente y voy a observar si hay o no hay un desplazamiento de los dedos índices, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, o hacia arriba o hacia abajo. La presencia de movimiento o de desplazamiento, el momento que el paciente está en esta posición y empieza a desplazar sus índices hacia el lado izquierdo, eso ya es patológico. O se va a la derecha, ya es patológico. O empieza a subir sus dedos, ya es patológico. O baja sus dedos, ya es patológico. Esto se llama la prueba de índices de Varani, así se llama, índices de Varani. ¿Cómo se describe esto? Prueba de índice positivo. Romber positivo cuando hay lateropulsión, retropulsión o caída. Índices positivos cuando hay desplazamiento de índices. Y la maniobra de Diels-Hallpix, esta ya es una maniobra un poquito más compleja, esa vamos a revisar cuando veamos ya las lesiones del sistema vestibular a través de un video para que puedan entender, porque es una maniobra un poco compleja de explicar. Pero en definitiva, esto es lo que va a hacer el médico. Valoración auditiva a través de estimulación auditiva, ya sea el tono de voz del médico, el pulpejo de los dedos o el chasquido de las uñas. La prueba del diapasón, a través de esta prueba nos permite realizar dos tests, el test de Weber y el test de Rinner. ¿Para qué sirve esta prueba? Para evaluar si el paciente tiene afectación en la conducción o afectación en el sistema neurosensorial. Cuando el sonido ingresa, lo hace a través del conducto auditivo externo y esto se llama conducción aérea. Pero también el sonido ingresa a través del hueso. Hagan este ejercicio. Cierren sus ojos y hagan esto. Frótense los pulpejos de sus dedos
¿no es cierto? Y van a ver ustedes que se percibe el sonido. Este sonido ingresa ya sea por el conducto auditivo externo, pero también ingresa a través del hueso. Por eso se hablan de dos niveles de conducción: conducción aérea y conducción ósea. Una vez que el sonido es percibido a través del sistema, a través de la cóclea es la que genera este estímulo en sonido a través de la corteza cerebral, y esto se llama la conducción neurosensorial. Entonces tenemos tres niveles de conducción: la aérea a través del conducto auditivo externo, la ósea a través del hueso temporal y la neurosensorial en el oído interno a través del nervio auditivo hacia la corteza cerebral. Estas pruebas permiten justamente evaluar los niveles de conducción y también los niveles neurosensoriales. Los niveles de conducción, ¿no es cierto?, se localizan a nivel del oído medio, mientras que los neurosensoriales se localizan en el oído interno. Conducción aérea y conducción ósea, oído medio. Conducción neurosensorial, oído interno, porque acuérdense que en el oído interno, ¿no es cierto?, está el sistema vestibular, que es del equilibrio, y el nervio coclear o sistema coclear, que es el sistema de audición. Entonces ahí, a este nivel, es lo que se valora tanto, ¿no es cierto?, los niveles de conducción y los niveles neurosensoriales. No se olviden, niveles de conducción, oído medio; niveles neurosensoriales, oído interno. ¿Cómo se hace la prueba de Weber y cómo se hace la prueba de Rinner? Vamos a hacer de cuenta, cojan todos un esferográfico o algo que tengan a la mano y vamos a hacer de cuenta que este es un diapasón. ¿Qué hacemos con este objeto? Le vamos nosotros en nuestra mano, le vamos a generar un estímulo, vamos a golpear el diapasón en nuestra mano, y al golpear el diapasón genera una vibración. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros nos vamos a poner en el vértex cefálico, ahí nos vamos a colocar el diapasón. O podemos utilizar, ¿no es cierto?, en la parte media, por debajo de la nariz, en la parte media de la mandíbula superior. Generalmente la prueba se lo hace en el vértex cefálico, en la corona. Entonces le hacemos vibrar al diapasón y colocamos el diapasón en nuestra corona. ¿Qué va a pasar con el impulso sonoro? Se va a trasladar a través del hueso, se va a trasladar hacia el oído medio. O las ondas sonoras pueden ingresar por el conducto auditivo igual hacia el oído medio. Cuando nosotros hablamos de un test de Weber, cuando las ondas sonoras se lateralizan hacia el oído afectado. ¿Qué quiere decir esto? Yo cojo y estimulo el diapasón, me coloco el diapasón en el corona y siento, ¿no es cierto?, que las ondas sonoras se transmiten a través del hueso o a través del conducto auditivo externo y percibo yo esas ondas. ¿Cuándo el Weber es positivo? Cuando este estímulo no se escucha en alguno de los oídos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Genero, ¿no es cierto?, cojo el diapasón, le golpeo sobre mi mano, le coloco el diapasón en la corona y le pregunto al paciente,
¿Usted escucha estas ondas? Sí, sí escucho, doctor. ¿Hacia dónde están las ondas? ¿Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Dice, escucho en el lado derecho, doctor. ¿Y en el lado izquierdo? No escucho el lado izquierdo. Perfecto. Hago nuevamente la prueba, golpeo el diapasón, le coloco en la corona y le vuelvo a preguntar. ¿Escucha usted estas ondas? Sí, sí escucho. ¿A dónde está escuchando? Hacia el lado derecho, doctor. El oído derecho escucho, el izquierdo no escucho. Esto quiere decir que es un Weber positivo hacia el oído afectado, hacia el lado izquierdo. Test de Rinner. Cojo el diapasón, le estimulo y le voy a colocar primero el diapasón a unos 5 centímetros de distancia del conducto auditivo externo. Y le pregunto, ¿usted escucha esto? Sí, sí escucho, doctor. Y luego le coloco el mismo diapasón sobre el hueso. ¿Escucha? Sí, sí escucho. Perfecto. Entonces, ¿el qué tiene? Una conducción aérea y una conducción ósea conservadas. ¿Qué pasa cuando hago este test? Y le digo, a ver, vamos. Golpeo el diapasón, le coloco 5 centímetros del conducto auditivo externo y le pregunto, ¿escucha? No le escucho, doctor. Ahora, sí le escucho. Ya cuando me puso aquí en el hueso escucho. Entonces, ¿cuándo se cataloga un RINE negativo? Cuando la conducción ósea es mayor a la conducción aérea. A eso se cataloga como un RINE negativo. ¿Sí? Porque el RINE positivo sería ¿cuándo? Cuando la conducción aérea es mayor que la ósea. ¿Para qué es el test de Rinner? Para evaluar la conducción aérea y la conducción ósea. RINE negativo, cuando la ósea es mayor que la aérea. Y RINE positivo, cuando la aérea es mayor que la ósea. El Weber. ¿Qué pasa cuando hay hipoacusia de conducción? Haciendo el test de Weber, cuando lateraliza hacia el oído afectado. Mientras que la hipoacusia neurosensorial, cuando lateraliza hacia el oído sano. ¿Ya? No se olviden estos dos tests, el test de Weber y el test de Rinner para evaluar hipoacusia de conducción e hipoacusia neurosensorial. ¿Qué pasa en un paciente que tiene hipoacusia de conducción? Tiene afectación del oído medio. El Weber va a lateralizar el oído afectado y el Rinner es negativo. En una hipoacusia neurosensorial, ¿qué espero encontrar? Cuando el Weber lateraliza el oído sano y el Rinner es positivo porque la conducción aérea es mayor que la ósea. Esta fórmula es muy importante aprenderse para poder definir los dos tipos de hipoacusia, tanto la de conducción como la neurosensorial. Y esto nos permite evaluar el octavo par craneal, la porción auditiva. Noveno par, glosofaringio. Este es un nervio sensitivo, inerva la mucosa de la faringe, de la amígdala palatina, la trompa auditiva y el oído medio. Si ustedes se fijan, prácticamente todas las estructuras de la orofaringe están aquí. También provoca o da niveles de sensibilidad hacia el seno carotidio y hacia el cuerpo carotidio. Tiene actividad sensorial hacia el tercio posterior de la lengua, porque a este nivel lo que hace es controlar la sensación gustativa del tercio posterior de la lengua. Entonces tiene también una actividad sensorial. Actividad motora. Inerva el estilofaringio. ¿Qué hace el nervio estilofaringio? Provoca la actividad del velo del paladar. Y tiene actividad parasimpática.
porque inerva la glándula parótida. Como ustedes ven, es un nervio mixto con varias actividades a nivel de las estructuras de la boca. ¿Cuáles son las alteraciones del glosofaringio? Y aquí van a ver ustedes en esta gráfica, cuando uno les pregunta y cuando están ustedes en consulta, yo siempre les digo, a ver, examínale el glosofaringio. ¿Cuál es la maniobra que se debe hacer para evaluar? Debo tener un baja lengua para poder explorar el glosofaringio y le voy a pedir al paciente que abra la boca. Le digo, abra la boca, saque la lengua y ahora vocalice. Diga, ¡ah! En forma sostenida. ¡Ah! En forma sostenida. Al hacer esta maniobra, ¿qué voy a evaluar yo? Primero, voy a evaluar el velo del paladar. Si ven ustedes acá que se eleva el velo del paladar, tanto el del lado derecho como del lado izquierdo. Y si se fijan acá, a pesar de que es un poco imperceptible, el lado derecho como que se eleva un poco más que el del lado izquierdo. Pero lo normal es que haya una elevación del velo del paladar tanto a la derecha como a la izquierda en forma sincrónica y en forma, digamos, claro, sincrónica. Tiene que haber una elevación total del velo del paladar tanto de un lado como del otro. Segundo, con el mismo bajalenguas, yo le voy a estimular la pared posterior de la faringe tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto me va a dar una respuesta que es el reflejo nauseoso. Luego le voy a estimular el tercio posterior de la lengua con alguna sustancia amarga para ver si el paciente percibe esta sensación. Y entonces ha hecho aquí 3 maniobras que me permiten evaluar el glosofaringio. Elevación del paladar, el reflejo nauseoso y la sensación gustativa del tercio posterior de la lengua. ¿Qué pasa cuando está afectado el glosofaringio? No eleva el paladar blando y esto se llama el signo de Werner o el signo de la cortina. Abra la boca, con el bajalenguas deprimo la lengua y le digo que vocalice la vocal A. A en forma sostenida. Vuelva a hacer nuevamente. A. ¿Qué hace el paciente cuando vocaliza esta letra? Eleva el velo del paladar en forma sincrónica y simétrica. Pero yo al hacer esta evaluación y veo que solo eleva el un velo y el otro no, esto ya indica un daño del noveno par craneal del mismo lado. Le estimulo con el bajalenguas la pared posterior de la faringe en el lado derecho y hay reflejo nauseoso. Le estimulo el lado izquierdo, no hay reflejo nauseoso, ya es patológico, ausencia del reflejo nauseoso. Le estimulo las terminales gustativas del tercio posterior de la lengua y le digo que sienta ese sabor y él dice, sí, es algo amargo, pero en el lado izquierdo no siente, no logra discriminar esta sensación. Esta es una afectación de la sensación gustativa del tercio posterior de la lengua. Entonces, estos son los signos patológicos de afectación del glosofaringio. La falta de elevación del velo del paladar, la ausencia del reflejo nauseoso y la falta de percepción gustativa en el tercio posterior de la lengua. La maniobra para evaluar el glosofaringio es esta que vemos acá. El nervio vago es un nervio bastante amplio. Ustedes van a ver aquí todos las estructuras que inerva el vago. Inerva la faringe, el pulmón, el corazón, el estómago, el hígado, el vaso, el páncreas, el riñón derecho, el intestino delgado, el intestino grueso. Es decir, que es un nervio que abarca diferentes estructuras de control. Y aquí van a ver ustedes algo que es muy importante, que aquí me olvidé de decirle, que el glosofaringio, que es el noveno par craneal, junto con el 10º par craneal, son nervios ya
bulbares, son nervios que nacen en el bulbo. ¿Dónde nacía el octavo, el séptimo y el octavo? Son nervios protuberanciales. El 9, el 10, el 11 y el 12 son nervios bulbares. Y aquí van a ver ustedes en esta gráfica, ¿no es cierto? Este es el bulbo. Aquí nace el 10º par craneal, lo que inerva las diferentes estructuras que inerva el 10º par craneal. En esencia, y lo que hace la evaluación el neurólogo es la evaluación a través de la faringe, y una de las formas de evaluar es a través de la fonación. Cuando nos piden valoración del neumogástrico o nervio vago, lo hacemos a nivel de la faringe a través de la fonación. Cuando el tono de la voz baja, hipofonía. Cuando el tono de la voz se elimina, afonía. Y estos son sinónimos de afectación del nervio vago. El 9 y el 10 comparten casi los mismos territorios de inervación y por lo tanto participan tanto en la función de la deglución como en la función de la fonación. ¿Cuáles son las funciones que se evalúan en el 10º par craneal? La fonación y la deglución. En el 9º par craneal, la elevación del velo del paladar, el reflejo nauseoso y la sensibilidad gustativa. En el 10º par craneal, la fonación y la deglución. La falta de fonación o de deglución hablan de un daño del 10º par craneal. ¿Dónde está el 10º par craneal? A nivel del bulbo. ¿Cómo evalúo esto? El momento que estoy conversando con el paciente, yo ya veo el tono de voz que tiene. El tono de voz es claro, ¿no es cierto? No tengo problema. Pero ¿qué pasa cuando el paciente viene y dice, doctor, ¿sabe qué? Me siento mal. La voz como que se me está perdiendo. Está disfónico. Algo pasa en el 10º par craneal. Muchas consultas que tenemos acá en la consulta externa es esta: disfonía y disfagia. Sabe que no puedo tragar, no puedo pasar los líquidos, no puedo pasar los sólidos, me atranco con la comida, no puedo tragar, doctor. Ese es mi motivo de consulta. Disfagia, disfonía, lesiones del 10º par craneal. Bueno, hasta aquí lo que respecta a estos pares. Nos falta ya los últimos 2 pares. Con eso terminamos y hacemos una revisión completa de todos los demás pares craneales, porque aquí tengo que detenerme un poco con respecto a los últimos 2 y hacer una revisión de todos para completar todo lo que es pares craneales. Bueno, no se olviden, por favor, revisen, lean. No se confíen solo con la explicación que uno les da, sino que es importante leer también, porque eso ayuda a reforzar el conocimiento. Entonces, no se olviden, ya hasta aquí, 10º par craneal. Nos faltan 2 últimos pares craneales y con eso terminamos la valoración de los 12 pares craneales. El día lunes vamos a completar los 2 últimos que nos faltan y probablemente ya tendríamos que avanzar a lo que viene, lo que es la parte de los reflejos del tronco, que esto es importante que ustedes ya definan. Aquí ya vamos a hablar estrictamente de los reflejos del tronco cerebral. Y quisiera alcanzar para ya dar la parte inicial del sistema de motricidad. Aquí, luego de pares craneales, nos corresponde evaluar la motricidad, siguiendo el orden de evaluación del examen neurológico. Ya hemos hablado de conciencia, ya hablamos de funciones mentales superiores, estamos ya terminando pares craneales y entramos a lo que es motricidad voluntaria. El día lunes nos vemos para completar esta parte y seguir ya con la parte de motricidad. Quedamos así y nos vemos el día lunes. Doctor, disculpe una pregunta. Claro. Dime, mija. En la hipoacusia neurosensorial, ¿a qué se refiere con que Weber lateraliza al oído sano? ¿Quiere decir que no va a escuchar con el oído Claro. sano?
Sí, Claro, esa es la idea. que no va a escuchar con el oído sano. Ajá, porque acuérdense que la neurosensorial no es una hipoacusia de conducción, sino es una hipoacusia a nivel del nervio. Ah, ya, ya, esa no Entonces, más. la conducción es buena, pero no la percepción del estímulo. Ya, muchas gracias. Bueno, quedamos así y nos vemos el día lunes. Listo, doctor, gracias. Gracias. Ya, que estés Gracias, Doc. Gracias, doc.